Listo. Muy buenos días. Mi nombre es Ronald García, estudiante de la carrera de Derecho, extensión Caudal. En el día de hoy les estaremos hablando sobre las fases de la preparación del discurso. Dentro de ella tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué nos refiere a ella? Su función es atraer la atención en el auditorio de todas las personas que establecen o que están dentro del auditorio. ¿Para qué? Para que en ellas las personas que están en el auditorio, ellas interpreten o recaben toda la información donde uno como expositor se exprese y deje en ella el buen desarrollo del tema que se está hablando. El desarrollo es el punto más extenso, es donde se entra con el tema principal. Se puede dividir en tres apartados. Durante el desarrollo hay que estar pendiente de las reacciones del auditorio. Esto nos quiere decir que cuando estamos interpretando el tema que estamos desarrollando dentro del auditorio, las personas estén prestos al desarrollo que se está estableciendo. ¿Para qué? Para que a esas personas del desarrollo que se está planteando le quede todo lo que se está refiriendo y en ella interactúen y cabe destacar de que cada desarrollo que se exprese en un auditorio, ellos tienen que luego disuadir o implementar. ¿Para qué? Para que la persona, tanto el expositor como los oyentes, estén claros del tema que se está expresando allí. En la conclusión, tenemos en la última expresión que se lleva a cabo, que es de vital importancia, y lo más importante de la conclusión es que se note que lo es. El auditorio debe ser, cerca del final se debe avisar con los conectores de acuerdo y determinar en una manera reflexiva. También tenemos que en la elección de un tema para un buen discurso, es un buen desenvolvimiento relevante que debe reflejar interés o intentar convencer a la audiencia. Es lo que le estaba explicando ahorita. Para lo cual es necesario preguntarse, ¿qué quiero lograr con mi discurso? ¿Qué quiero lograr con mi discurso? Que aquellas personas que integren el auditorio recaben toda la información que le estoy expresando. ¿Para qué? Para que el día de mañana ellos expresen o sepan disuadir o sepan explicar lo que en el auditorio se explicó. ¿Para qué? Para que ellos les quede un buen aprendizaje y el día de mañana ellos tengan un buen dominio del tema. También tenemos en la elección que, por ejemplo, ponle en el título, para ellos puede combinar tres elementos. Los tres elementos es: usa la idea central, conéctala con la intención que quieres transmitir y usa un verbo en primera persona del plural. Hagamos, apoyémonos con lo que nos conviene, o aprendamos y seamos y otros. También por otra parte tenemos para la preparación de un discurso, tenemos la preparación y conclusión al final del discurso, que es para pedirle al oyente que reflexione sobre lo explicado. Por otra parte, también tenemos en la búsqueda de información. ¿Qué necesitamos en la búsqueda de información? Que tenemos varios elementos. Elementos de la situación cognitiva que se comunica para que se comunique a quien se comunica. Esto es equivalente, ¿por qué? Porque el expositor tiene que ser un equivalente abstracto a la descripción de su contenido, de las ideas. Esto constituye en la presentación discursiva de un tema que se conecte o se explique, y esto consiste en ofrecer al destinatario la explicación de un tema determinado. También tenemos que en la exposición aparece como un catálogo de ideas. Los factores pragmáticos adquieren importancia y elaboración del texto expositivo al relacionar la información conocida o compartida entre el emisor y el receptor. ¿Qué necesariamente debemos aquí acatar? Que para poder poner en práctica el desarrollo o la exposición que estamos explicando, ellos recaben toda la información
para luego al final del tema discutirlo entre ellos, tanto como el expositor como los oyentes. ¿Para qué? Para aclarar dudas e interpretar ideas o aportar ideas para el tema antes planteado. También tenemos que en los elementos de la comunicación se basan en sus fases como lo inicial o de cuestionamiento, resolutiva o de desarrollo. También la tenemos conclusiva. Las modalidades del discurso expositivo son divulgativa y especializada. Dentro de ellas también tenemos en las prácticas del discurso. En las prácticas del discurso, en su primera parte tenemos el objetivo del discurso oratoria se alcanza cuando se logra un verdadero encuentro interpersonal. En el acercamiento tenemos la primera fase, que es la observación y primer contacto. Segundo, estrechar lazo, y la tercera, aceptación. Asimismo, presenta la siguiente característica, que es de entender, informar, convencer, argumentar, persuasión y el propósito del discurso. Dentro de ella también tenemos los elementos que están el orador que habla, el tema que se habla y el auditorio el cual se habla, que es lo que le estaba explicando hace un momento, que la persona que está tratando el tema tiene que ser un tema bastante adecuado, bastante literal de cuanto a los oyentes, le entre y le quede grabado. ¿Para qué? Para que pueda expresar un buen desenvolvimiento y en ella recabe toda la información necesaria para expresarla y discutirla. También tenemos, en el momento del discurso ya estaba apreciado, al parecer tanto el público, principalmente sobre el saludo, la introducción, el planteamiento que se está discutiendo, el cuerpo del discurso, el resumen que se ha venido diciendo, el broche de oro y el agradecimiento. Bueno, estas son partes de las prácticas de un discurso. También se dice, para finalizar, nos dice así: hablar en público no consiste solo en formular mensajes emitidos oralmente, sino sobre todo transmitírselo a los oyentes y comunicarse con el auditorio. Por eso se dice que la comunicación es el fin supremo de la palabra. Muchas gracias.